Cuando se divorciaron, ella demandó a Maxine y consiguió quedarse con la mitad del apartamento, el mismo que él había comprado con su propio dinero. Una historia triste, amarga, y aunque comprendía los temores de la familia, algo dentro de mí se encogía desde el primer instante. Me habían colocado en la categoría de posible amenaza. Desde la cocina llegaban voces apagadas. Antón intentaba explicarse. Su madre respondía con tono contenido, pero cortante. Me incliné ligeramente, tratando de escuchar mejor, aunque las palabras se mezclaban con el ruido de los platos. ¿Y usted nunca duda de su hijo?, pregunté a Vladimir Petrovich con suavidad. Me refiero a su capacidad para elegir a las personas correctas. El hombre sonrió con tristeza. Antón es un buen muchacho, quizá demasiado confiado. Siempre ve solo lo bueno en la gente. ¿Y eso es malo? No, pero puede ser peligroso en este mundo. Su respuesta se perdió en un murmullo. Las voces de la cocina se alzaron ya sin disimulo. Mírala bien. La voz de Elena Borisovna se volvió aguda, cortando el aire. ¿Qué representa? ¿Un sueldo de 40,000? ¿Un título técnico? ¿Padres de provincia? Mamá, ¿qué tiene que ver eso?, replicó Antón visiblemente molesto. Yo la amo. El amor es hermoso, hijo, respondió ella con un tono glacial. ¿Pero de qué van a vivir? ¿De tu salario? ¿Y cuando lleguen los niños? Ella no parece del tipo que aporte algo real a la familia. Sentí como la náusea me subía a la garganta. Vladimir Petrovich se removió incómodo en su asiento, consciente de que yo lo oía todo. Quizá, intentó decir torciendo el gesto, quizá prefiera acompañarme al balcón. No hace falta, susurré, poniéndome en pie. Ya entendí todo perfectamente. Victoria, no se lo tome tan a pecho, empezó él. ¿Y cómo quiere que lo tome?, respondí en voz baja, controlando el temblor de mi cuerpo. Gracias, pero me voy. Tomé mi bolso y vi un paso hacia la puerta. Cuando un estruendo seco resonó desde la cocina, algo había caído. Antón apareció al instante, el rostro rojo, el cabello desordenado, los ojos llenos de desesperación. Vika, espera, por favor, no te vayas así. No lo escuché. Avancé hacia el pasillo, pero entonces surgió su madre, con las manos aún húmedas, secándolas con un paño. En su mirada no había ni una chispa de arrepentimiento. ¿Ya te vas? Pero si todavía no hemos terminado la conversación. Me detuve, girándome lentamente hacia ella. Al contrario, dije con frialdad, ya está todo dicho. ¿Ah, sí? Arqueó una ceja. Solo intento entender quién es la persona que pretende convertirse en esposa de mi hijo. Pretende. Esa palabra ardió en mis oídos. Sentí como la rabia me subía al rostro. Perdone, pero yo no pretendo nada. Antón y yo simplemente nos amamos. Amor, amor, murmuró con desprecio, agitando la mano. Luego vendrá la realidad, él trabajando sin parar para mantenerte, y tú en casa, criando hijos o ganando tus tristes 40,000. Mamá, intervino Antón, pero ella lo cortó con un gesto seco. No me llames así ahora. Tengo derecho a saber con quién se está metiendo mi hijo. Ya vi una vez cómo una elección equivocada destruye una vida. Yo no soy tu exnuera, respondí, mirándola a los ojos. Y no tengo deudas. Aún no, sonrió con un filo venenoso. Pero ya veremos dentro de 1 año o 2, cuando te acostumbres a la buena vida. El silencio que siguió fue helado, insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj y mi respiración contenida. En ese instante, supe que ya nada volvería a ser igual. Ni para mí, ni para Antón. Ya querrás lo que no puedas permitirte, dijo Elena Borisovna con una sonrisa helada. ¿Y quién pagará por todo eso? Antón, claro. Trabajo y me mantengo sola, respondí con calma. ¿Mantenerte? Su tono se volvió cortante, cargado de desprecio. Con 40,000 al mes no se vive, se sobrevive. Cada palabra era una estocada precisa, medida. Mírate, continuó, con una mueca de desdén. Ropa de mercadillo, un bolso que da vergüenza sacar en el metro. ¿De verdad crees que mi hijo está acostumbrado a eso? Antón, rojo como un tomate, se movía de un lado a otro entre nosotras, intentando decir algo, pero su voz nunca llegaba a tomar forma. ¿A qué nivel está acostumbrado su hijo?, pregunté, sin apartar la mirada. A un nivel normal, escupió ella, recalcando cada sílaba. Cuando en casa hay dinero, cuando no se cuenta cada céntimo, cuando uno puede permitirse cosas decentes, ropa, descanso, educación para los niños. ¿Y cree que yo no puedo darle eso? Se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de ironía y triunfo. Dime, ¿qué puedes ofrecerle además de problemas y la necesidad de mantenerte a ti también? Esperé.
Esperé a que Antón hablara, a que me defendiera, a que dijera al menos una palabra. Pero él solo se pasó una mano por el cabello y murmuró: «Mamá, basta por favor. Intentemos hablar tranquilos». «Nada de tranquilos», replicó ella, alzando la voz. «Escúchame bien, muchachita. No permitiré que mi hijo repita el error de su hermano». Inspiré profundamente, sintiendo cómo la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. «De acuerdo», dije al fin. «Hablemos con total sinceridad. Usted cree que soy una pobre campesina tonta que quiere atrapar a su precioso hijo, ¿verdad?» Elena Borisovna cruzó los brazos. «Y no es así. Un título técnico, un sueldo miserable, padres obreros. ¿Qué podrías darle a mi hijo que no sea una carga?» «¡Ey, mamá, basta!», intervino Antón por fin, aunque su voz sonó más a súplica que a defensa. Ella lo ignoró por completo. «No me detendré. Quiero que me diga cómo piensa aportar a la familia. ¿O piensa solo en tomar, tomar y tomar?» La miré fijamente sin bajar la vista. ¿Y si le dijera que no pienso tomar nada? ¿Y si le dijera que tengo mi propio departamento, mi coche y mis ahorros? Elena Borisovna soltó una carcajada seca. ¿Con 40,000 al mes? Vamos, ¿me tomas por tonta? Con ese dinero apenas podrías alquilar un cuchitril en las afueras. Tal vez he estado ahorrando cada rublo. ¿Ahorrando?, me imitó con sarcasmo. ¿Cuántos años tienes? 28. Entonces, incluso si hubieras ahorrado la mitad de tu salario desde los 18, apenas tendrías para un coche usado. Sus palabras retumbaron como bofetadas. Miré a Antón, buscando en él algo, una chispa, una frase, una señal de apoyo, pero solo encontré silencio. Sus labios se movían, murmurando frases débiles sobre calmarse, no discutir, hablar después. Y en ese instante lo entendí. No importaba cuánto me esforzara, qué verdades dijera o qué secretos callara en esta casa, yo ya había sido juzgada. Y él había decidido callar. ¿Y qué clase de apartamento podría tener una chica con ese sueldo?, continuó el ataque Elena Borisovna, con una sonrisa que más parecía un filo. ¿Hipoteca a 30 años? ¿Y quién la pagará? ¿Mi hijo? Qué curioso. Mamá, por favor. Antón parecía perdido, como un niño atrapado entre dos tormentas. No hablemos así. ¿Y cómo entonces?, lo interrumpió ella, casi gritando. Abre los ojos, hijo. Ella va a vivir de ti. Primero querrá una boda pagada por ti, luego un piso más grande, después los niños. Y ella, claro, en casa, mientras tú te rompes el lomo trabajando. Eso no es verdad. No pude más, la voz me temblaba, pero no de miedo, sino de furia contenida. Jamás he sido una parásita. Ah, ¿no? Su tono se volvió venenoso. ¿Y quién has sido entonces? ¿Una empresaria de éxito, una oligarca? Lena, ya basta, intentó intervenir su marido Vladimir Petrovich. Tú cállate, le cortó ella de inmediato, lanzándole una mirada cargada de reproche. Ya un hijo cayó en esa trampa. No permitiré que el segundo cometa el mismo error. Basta ya, exclamé, mi voz cortando el aire como un látigo. Antón me miraba con los ojos llenos de confusión, pero no pronunció ni una palabra. Su silencio dolía más que cualquier ofensa. Podía ver en él el conflicto, el deseo de defenderme y el miedo a su madre. Y comprendí que nunca se atrevería a elegir. Respiré hondo y dije con una calma que ni yo sabía de dónde salía. ¿Sabe qué, Elena Borisovna? Hagamos una cosa. Pongamos a prueba sus teorías. ¿Qué pasaría si le dijera que no gano 40,000, sino 10 veces más? El silencio cayó sobre la sala como una manta helada. ¿Qué? Su rostro se tensó incrédulo y luego soltó una risa burlona. Claro, 400,000 al mes. ¿Y qué más? ¿Trabajas de directora en Gazprom? No, contesté despacio, disfrutando de cada palabra. En una empresa de tecnología. Dirijo el departamento de marketing digital. Ah, claro, bufó ella. Y seguro que tu coche no es un Solaris destartalado, sino un Mercedes. Y tu piso no es alquilado, sino un ático en el centro, ¿verdad? Mercedes, sí. Apartamento propio en Jamovniki, también. El silencio se volvió aún más espeso. Antón me miraba como si acabara de descubrir que dormía junto a una desconocida. Elena Borisovna se quedó petrificada, sin saber si reír o gritar. «Qué graciosa eres», dijo al fin, intentando recomponerse. «Así que el traje barapa es parte de tu disfraz de chica sencilla. Has visto demasiadas telenovelas». «Exactamente», repliqué, y saqué el teléfono de mi bolso. «¿Qué quiere ver? ¿Mis extractos bancarios? ¿Los chats del trabajo? ¿O tal vez fotos de mi apartamento real?» El silencio que siguió fue absoluto.
Ni siquiera el reloj se atrevía a marcar los segundos. Vladimir Petrovich abrió los ojos de par en par. Antón movió los labios, pero ninguna palabra salió. «No puede ser», susurró al fin Elena Borisovna, pero en su voz ya no había seguridad, solo duda. Saqué mi tarjeta de visita y la coloqué suavemente sobre la mesa frente a ella. «Aquí tiene, Victoria Morozova, directora del Departamento de Marketing Digital. Puede buscar nuestra empresa y comprobar cuánto gana alguien en mi puesto». Ella la tomó con mano temblorosa. Leyó. Su rostro perdió el color. Vladimir Petrovich se inclinó para mirar por encima de su hombro. Esto es una empresa importante», murmuró él, incrédulo. «Muy importante». Y en ese instante, el silencio se rompió, pero ya no era el mío, era el suyo. Nunca me había jactado de mi sueldo 400.000 al mes. Con Antón llevábamos un año juntos y habíamos decidido casarnos. Cuando me invitó a conocer a su familia, me pareció la oportunidad perfecta para una pequeña broma. Quería ver cómo eran en realidad, sin máscaras ni apariencias. Así que decidí convertirme por un día en una chica sencilla, casi pobre. No imaginaba que aquella idea me costaría tan caro, ni que ni siquiera lograría cruzar el umbral de su casa. Antes de salir, me miré detenidamente al espejo del pasillo. Las prendas caras y elegantes desaparecieron, los vaqueros de 3.000 sustituidos por unos baratos de tienda común. La chaqueta de diseño, cambiada por un viejo abrigo de plumas que había comprado solo para este experimento. Hasta el bolso lo cambié por una bolsa de tela gastada que encontré en el armario de mi madre. ¿Hablas en serio, Vika? Antón me observaba con incredulidad. ¿Para qué tanto teatro? Quiero saber cómo son tus parientes cuando no hay dinero de por medio. Respondí mientras ajustaba mi sencillo peinado. Tú mismo dijiste que tu madre es muy selectiva con la gente. Durante un año completo, él siempre encontraba excusas para no presentármelos. Mamá está enferma, se fueron de viaje. No es el momento adecuado. Pero ahora que habíamos hablado de boda, no había manera de evitarlo. Solo es precavida, murmuró él, tensando el nudo de su corbata. Después de lo de mi hermano mayor. Conocía la historia. Su hermano Maxim se había casado con una mujer que, según la familia, lo utilizó y lo dejó arruinado. El divorcio fue un escándalo. Pleitos, juicios, reproches. Desde entonces, su madre veía a todas las mujeres con desconfianza. Precisamente por eso quiero probar, dije, tomándole la mano. Si tu familia me acepta solo por lo que tengo, ¿qué clase de amor sincero podría surgir de ahí? Antón suspiró con resignación. Era programador con un buen sueldo, pero muy lejos del mío. Yo dirigía el departamento de marketing digital de una gran empresa tecnológica. Mi éxito era fruto de 10 años de esfuerzo, insomnio y aprendizaje constante. Pero él creía que ganaba como cualquier otra empleada 100.000 tal vez. Son buenas personas, solo se preocupan por mí, dijo, abrazándome por los hombros. Mamá valora la estabilidad, el orden. Quiero saber qué significa estabilidad para ella, le respondí. ¿Mi cartera o mi carácter? Condujimos hasta Butovo en mi coche. Bueno, no en mi Mercedes habitual, sino en un viejo Solaris prestado por una amiga. El motor rugía con esfuerzo, y el silencio entre nosotros se hacía cada vez más denso. Antón apenas hablaba, solo me lanzaba miradas nerviosas, como si intuyera que lo que estaba por venir cambiaría algo más que la opinión de su familia. Y no se equivocaba. ¿Y si no te gusta cómo se comportan?, preguntó Antón al fin, rompiendo el silencio. Entonces les diré la verdad, respondí con calma, deteniendo el coche ante el semáforo. Antón, vamos a casarnos. Eso significa que tus padres también serán mi familia. Necesitas saber con quién voy a compartir mi vida. Él soltó un suspiro cansado. A veces eres demasiado firme en tus principios. ¿Eso es malo? No, supongo que por eso me enamoré de ti. Sonreí, aunque una sombra de inquietud me recorrió el pecho. Sabía que me amaba, de eso no tenía duda. Pero su familia era un mundo aparte. Si no me aceptaban, nuestras vidas podrían fracturarse antes siquiera de empezar. Por eso había planeado aquella prueba sencilla, silenciosa, pero definitiva. Aparcamos junto a un bloque gris de 9 pisos. Antón alisó su camisa con nerviosismo y me miró con súplica. ¿Y si dejas la broma para otro día? Demasiado tarde, contesté, tomando la vieja bolsa entre mis manos. Ya estamos aquí. Subimos por las escaleras, piso tras piso,
mientras el ascensor inerte nos observaba como un testigo mudo. Antón no decía palabra, pero su respiración delataba su tensión. En el sexto piso, justo cuando sacaba las llaves, la puerta se abrió sola. Apareció una mujer de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado y un conjunto de casa, sencillo pero caro. «Antosha», exclamó con una sonrisa amplia, abrazando a su hijo. Luego, por encima de su hombro, me lanzó una mirada fugaz, fría y calculadora. «¿Y esta es tu Victoria?» «Sí, mamá. Te presento a Vika. Mamá, ella es Elena Borisovna». Extendí la mano, fingiendo timidez. «Encantada. Antón me ha hablado mucho de usted». «Pasen, pasen», dijo ella con una cortesía mecánica, examinándome de pies a cabeza. «Deja tu abrigo por ahí». Me quité el abrigo barato, revelando un suéter sencillo de tienda común. Sentí su mirada deslizarse por mi ropa, detenerse en mis botas sin marca, y seguir bajando, como si cada detalle fuera una pista. «Vladimir Petrovich», gritó hacia el interior. «¡Ya llegaron!». La casa era cálida, con muebles de buena calidad y paredes cubiertas de diplomas y fotografías. Había olor a hogar y a juicio silencioso. De una habitación salió un hombre alto, con el cabello entrecano y rostro amable. Llevaba una camisa sencilla, pero su mirada era clara, honesta. «Papá, ella es Vika», dijo Antón. «Vladimir Petrovich», me presentó él, tendiéndome la mano. «Qué gusto conocerte por fin». Su apretón fue firme, sincero, sin ese brillo crítico que ya había notado en los ojos de su esposa. «Siéntense», dijo Elena Borisovna desde la cocina, con un tono entre amable y autoritario. «He preparado tus pasteles favoritos, Antosha». Su voz sonó dulce, pero debajo de aquella dulzura se percibía algo más, una tensión apenas disimulada, una evaluación silenciosa. Sabía que a partir de ese momento, cada palabra, cada gesto, sería una prueba. Y yo estaba más que dispuesta a aprobarla, aunque aún no sabía el precio. La cena comenzó con lo que parecía una conversación educada, pero en realidad era un interrogatorio cuidadosamente disfrazado. Elena Borisovna me observaba con una sonrisa amable, pero sus preguntas tenían filo. Inició con las clásicas: trabajo, familia, planes de futuro. Respondí con calma. Conté la verdad sobre mis padres. Mamá era enfermera en una clínica. Papá, mecánico en una fábrica. Pero cuando llegó el turno de mi empleo, mentí con naturalidad. Trabajo como gerente en una pequeña empresa, dije, bajando ligeramente la mirada, como si me avergonzara. ¿Y en sueldo?, preguntó ella directamente, sin rodeos. Entienda, es importante para nosotros que Antón no tenga que cargar solo con todos los gastos. Antón se sonrojó. Mamá, por favor. No pasa nada, respondí con una sonrisa serena. Gano unos 40.000, no mucho, pero lo suficiente para vivir con dignidad. Elena Borisovna y Vladimir Petrovich intercambiaron una mirada rápida. Vi cómo ella mentalmente calculaba nuestro supuesto presupuesto familiar, comparando cifras, restando gastos, juzgando. ¿Y hay perspectivas de crecimiento?, continuó ella, con la misma dulzura inquisidora. Lo intento, contesté, encogiéndome ligeramente de hombros, pero sin conexiones y sin estudios universitarios es difícil. Mi voz sonó modesta, casi resignada, perfecta para el papel que interpretaba. En realidad tenía 2 títulos universitarios, uno en economía y otro en marketing, además de un MBA que me había costado años de esfuerzo y noches sin dormir. Pero para ella, en ese momento, yo era una chica simple, con educación técnica y sueños limitados. ¿Y su familia, Victoria? ¿De dónde son?, intervino por primera vez el padre con tono amable. De Riazán. Mis padres viven allí, en su propia casa. Pequeña, pero es suya. Entiendo, asintió Elena Borisovna, con un gesto que no expresaba comprensión, sino evaluación. Después vino la pregunta más directa. ¿Y sobre los niños? Antón adora a los niños, ¿sabe? Sonreí con delicadeza. Claro, lo hemos hablado. Queremos familia, pero no inmediatamente. Primero queremos establecernos bien. Correcto, intervino de pronto Vladimir Petrovich con tono de aprobación. La familia es una responsabilidad. Por un instante sentí alivio, pero fue fugaz. La mirada de su esposa se volvió más fría, sus respuestas más cortas, y pronto empezó a hablar solo con su hijo, ignorando mi presencia por completo. Antón intentaba incluirme en la conversación, pero ella, con una elegancia casi cruel, desviaba el tema cada vez.
Cuando la cena terminó, Elena Borisovna se levantó de la mesa con gesto resuelto. «Antosha, ayúdame a llevar los platos a la cocina». Y se fueron, dejándome sola con su padre. Vladimir Petrovich sirvió té y me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. «No se lo tome a mal, Victoria. Lena solo se preocupa mucho por sus hijos». «Lo entiendo perfectamente», dije sinceramente. «Cualquier madre quiere lo mejor para ellos». «Exactamente», asintió él, suspirando. Después de lo que pasó con Maxim, se volvió muy desconfiada. Se quedó en silencio unos segundos, mirando el vapor del té. Su esposa parecía una buena muchacha, muy amable al principio. Pero luego... «¿Qué ocurrió?», pregunté con suavidad. Su mirada se endureció, recordando. «Tenía deudas, más de 1,5 millones. Maxim lo pagó todo, pensando que era una racha temporal. Pero luego descubrimos que jugaba a las cartas». Se detuvo un instante, como si las palabras aún dolieran. Volvieron las deudas, y él volvió a pagar. En la penumbra cálida del comedor, comprendí de golpe por qué Elena Borisovna me miraba como a una amenaza disfrazada. Ella no veía en mí a la mujer que amaba a su hijo. Solo veía a la próxima que podría arruinarlo. «Así es», confirmé con voz firme. «Gano 400,000 al mes, más los bonos. Tengo un Mercedes y un apartamento propio en Jamovniki, sin hipoteca». «¿Pero por qué?», empezó Antón, confundido. «¿Por qué mentí?», lo interrumpí con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. «Para entender con quién estoy tratando. ¿Y sabes qué? Ya lo entendí». «Vika yo», balbuceó él, pero lo corté de nuevo. «¿Qué, Antón?». Mi voz temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. «Hace 1 hora escuchabas cómo tu madre me llamaba parásita, cómo insultaba a mis padres, cómo me humillaba. ¿Y qué hiciste? ¿Le pediste tímidamente que se calmara?». «Yo traté». «No trataste nada», le lancé, con el corazón golpeándome en el pecho. «Te escondiste detrás de su falda como un niño asustado. En lugar de defender a la mujer que, según tú amas, preferiste no incomodarla». «Vika, yo no sabía que tú...». «¿No sabías que era exitosa?», lo interrumpí otra vez. «¿Y eso qué cambia? Si de verdad ganara 40,000, ¿eso te habría parecido justo? Si fuera de una familia sencilla, ¿entonces sí merecería desprecio?». «No, claro que no». «Entonces, ¿por qué permitiste que me trataran como a una mendiga? ¿Por qué no dijiste que me amabas tal como soy, con cualquier salario, con cualquier pasado?». Antón bajó la cabeza. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Sabía que cada palabra mía lo hería, pero también sabía que debía decirlas. Me volví hacia su madre. «Y ahora, usted, Elena Borisovna». Media hora pasándose explicándome por qué no merezco a su hijo por ganar poco. Bien. Ya sabe que gano 4 veces más que él. ¿Qué ha cambiado ahora? Bueno, si de verdad usted es tan acomodada. Alto ahí. Levanté la mano con un gesto seco. Esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta sería, perdón, me equivoqué al juzgar a una persona solo por su sueldo. Elena Borisovna apretó los labios. Su mirada, antes llena de desprecio, ahora era una mezcla de rabia y vergüenza. Pero ni una sola palabra de disculpa salió de su boca. «¿Sabe qué es lo más triste?», dije despacio, guardando mi tarjeta de nuevo en el bolso. «Que yo estaba dispuesta a amarlos como familia, a aceptar sus manías, sus miedos, sus diferencias, a buscar un punto medio. Pero ustedes me vieron como a una amenaza desde el primer minuto». «Solo queríamos proteger a nuestro hijo», murmuró Vladimir Petrovich. «Protegerlo», solté una risa amarga. «¿De qué? ¿Del amor? No. Ustedes querían protegerlo de la responsabilidad. Querían encontrarle una esposa que fuera un cajero automático con sonrisa, que lo mantuviera y callara». El silencio volvió, denso, insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj. Miré a Antón una última vez. «Yo buscaba un hombre, Antón. Pero tú sigues siendo un hijo». Y sin mirar atrás, tomé mi bolso y salí, dejando tras de mí un eco de palabras que al fin dijeron todo lo que debía haberse dicho mucho antes. «Eso no es verdad», protestó Elena Borisovna. «Sí, lo es», respondí con calma, aunque por dentro ardía. «¿Y sabe qué es lo más triste? Que su hijo terminó siendo exactamente el hombre que usted crió débil y dependiente de la opinión de su madre». Me dirigí hacia la puerta. Antón dio un paso detrás de mí. «Vika, espera».
Tenemos que hablar. No hay nada que hablar. ¿Cómo vas a proteger a nuestros hijos si no fuiste capaz de proteger a su futura madre? ¿Cómo vas a tomar decisiones en una familia si todavía temes decepcionar a tu madre? Puedo cambiar, susurró. Antón, eres una buena persona, dije, bajando un poco la voz. Pero yo necesito un compañero, no un niño al que tenga que educar. Tengo 30 años, soy una mujer hecha y derecha, y no pienso competir con tu madre por el primer lugar en tu vida. Salí al rellano y me giré hacia Elena Borisovna. Y a usted le deseo que encuentre una nuera que cumpla con todos sus requisitos, aunque temo que esa mujer, la que encaje en su lista perfecta, pronto la pondrá en su sitio, porque las personas verdaderamente exitosas no toleran la falta de respeto, ni siquiera de una suegra. Mientras bajaba las escaleras, sentía una mezcla extraña de tristeza y alivio. Me dolía separarme de Antón, de verdad lo amaba. Pero me dolería mucho más pasar la vida con un hombre incapaz de luchar por mí. Ya en la calle, saqué el teléfono y escribí a mi amiga. Gracias por el coche. Mañana te lo devuelvo. No habrá boda. Luego me quité la goma barata del cabello, sacudí la cabeza y respiré hondo. Mañana volveré a mi verdadera vida exitosa, independiente, con la cabeza en alto y con la certeza de que merezco a un hombre que me valore no por mi dinero, sino por quien soy y que no tema demostrarlo. La justicia no triunfó porque humillé a unos snobs, sino porque no les permití destruirme. Y esa, sin duda, fue mi mayor victoria.